En la reflexión de hoy veremos dos imposibles que se hicieron posible. La primera lectura es Hechos 9, del 1 al 20. Se nos muestra el caso de Saulo, un violento perseguidor de los cristianos, pero que cuando se encuentra con Cristo se transforma, se convierte en apóstol, se convierte en evangelizador. Eso aparentemente era imposible. Primero. Segundo, el Evangelio, Juan 6, del 52 al 59, muestra la incertidumbre de los judíos. Jesús les ha dicho: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces los judíos comentan desconcertados: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? En la mente humana no cabe de que Dios se haya quedado en un pedacito de pan. Ahí está el segundo imposible que se hace posible en la Eucaristía. Voy a detenerme principalmente en la primera lectura. Vamos a ver algunas enseñanzas. Lo primero es que el daño que causamos a los demás es un daño que causamos a Cristo. Es decir, cuando nosotros mentimos sobre alguien, dañamos la imagen de alguien, estamos haciéndole daño al mismo Cristo. Fíjate, Jesús le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús le dice: esa persecución que estás haciendo, ese daño que estás haciendo a los cristianos, me lo estás haciendo a mí. Por eso también en Mateo 25 Jesús lo dijo muy claro: todo aquello que hicieran con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y aquí vemos claramente cómo Jesús le reclama a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El daño que causamos a los demás se lo causamos a Cristo, porque en cada persona hay una imagen y semejanza de Dios. Segunda enseñanza es que todos somos ciegos hasta que nos encontramos con Cristo. No me refiero a una ceguera física, sino a una ceguera espiritual, cuando alguien no es capaz de darse cuenta del daño que está haciendo a los demás. Eso es porque no se ha encontrado con Cristo. Eso es lo que vemos en Saulo. Él aparentemente estaba haciendo un bien y lo estaba haciendo legal, porque pedía incluso cartas que autorizaba perseguir a los cristianos en Damasco y en distintas ciudades. Según Saulo, estaba haciendo el bien, estaba haciendo un favor. Estaba exterminando a estos cristianos que aparentemente eran un daño al imperio. Esa era la ceguera de Saulo. Y esa ceguera se termina hasta que se encuentra con Cristo, hasta que cae rostro en tierra. Somos ciegos hasta que nos encontramos con Él y toca nuestro corazón. Tercera enseñanza es: nunca hay que dejar de creer en la conversión de alguien, por muy difícil que parezca. A veces, si observamos los actos de una persona, los errores, los pecados, su vida pasada, puede que nos parezca imposible que una persona se convierta, que comience a hacer el bien. Pero el caso de Saulo es un ejemplo claro de que cuando alguien le abre el corazón a Cristo, se encuentra con Él, se puede convertir, puede transformarse. A veces nosotros, entre las personas que conocemos, nos cerramos a esa posibilidad. Es que esta persona ya no tiene remedio, esta persona ya no puede convertirse. Ahí estamos escatimando el esfuerzo o el poder, mejor dicho, de Dios. Es Cristo quien transforma, es Dios el que convierte los corazones. Y por eso siempre hay que creer en la conversión de alguien, por muy difícil que parezca. El rey David era un adúltero y se convirtió. Saulo era un asesino y se convirtió. Magdalena llevaba una vida probablemente no tan adecuada y se convirtió. Siempre hay que creer en la conversión de alguien. Y de ahí también la importancia de no juzgar a los demás. Porque nosotros podemos ver los errores, los pecados, la vida pasada de alguien.
pero solo Dios conoce el corazón y las intenciones de alguien. Cuarta enseñanza, y esta me parece importantísima: hacer el bien incluso a quien no me cae bien. Resulta que cuando Saulo ya se encuentra con Cristo, se va a Damasco y luego en sueños se le dice lo siguiente a Ananías: que vaya donde Saulo y le imponga las manos para que lo cure. Y Ananías responde: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí, para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Y Ananías obedece. Qué difícil fue para Ananías imponerle las manos a alguien que aparentemente estaba haciendo mal. Imponerle las manos, ayudarle, sanarlo, hacerle el bien, sabiendo que había hecho mucho daño. Y es ahí donde Jesús nos va a decir en otro texto: si solo hacemos el bien a quien nos cae bien, ¿qué de extraordinario tenemos? Es ahí donde Jesús nos invita a imitarle, amar a nuestros enemigos, rezar por los que nos persiguen, amar, perdonar a aquel que nos ha hecho daño. Y eso vemos en Ananías. Le pone las manos y cura a Saulo. Por último, también no menos importante, podemos aprender que los errores del pasado no nos definen. Los pecados del pasado no nos definen. Y eso lo podemos ver en la Sagrada Escritura. Qué importante es evitar la tentación del juzgar o simplemente encasillar a alguien a partir de su pasado. Si nosotros nos quedamos con el pasado de Saulo, nos perderíamos todo el bien que en el futuro hizo, todo el bien de evangelizar, de las cartas que escribió, etc. En síntesis, tanto esta primera lectura como el Evangelio nos habla de que nada es imposible para Dios. Este día pensemos: ¿cuáles son, Señor, mis imposibles? ¿Qué situaciones me parecen sin salida? ¿Qué cosas considero que no tienen solución? Hoy, Señor, con esta primera lectura y con el Evangelio, quiero decirte: creo en ti. Yo creo que tú puedes hacer posible lo imposible. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Por favor, recen por mí y sonrían, que es gratis.